Sí, este grupete. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al sexto encuentro del ciclo de charlas del Centro Documental y Biblioteca CEDOB INECATS. Bueno, estamos contentísimas y contentísimos porque este ciclo viene dándonos muchas gratificaciones. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, así que saludamos a todos los amigos y amigas que nos siguen por las redes. Tenemos hoy una invitada de lujo, Mariana Smibianski, además de la casa, es directora del Jardín Sarmiento. Ahora voy a contar un poquito más sobre su trayectoria. Pero bueno, antes de eso quiero hacer unas breves notas sobre algunas cuestiones que nosotros institucionalmente nos sentimos comprometidos. En nuestras instituciones del ICUF la educación siempre sigue teniendo un rol central para nosotros, para todos los que estamos acá. La educación y la cultura son como los pilares en nuestro movimiento desde los años 30 que se funda el ICUF y las instituciones, siempre esto ha sido así. Y por eso nuestras actividades educativas han sido reconocidas, siguen siendo reconocidas como una vanguardia pedagógica. Y esto no es casual y no solo ocurre en Argentina, en otros países hermanos como Uruguay, como Brasil, que conocemos también la experiencia es similar. Y tenemos algunas características que son un poco híbridas, por decirlo de alguna manera, porque si bien formalmente nos movemos en un ámbito que se podría decir dentro de lo privado, nuestro compromiso con la educación pública es muy grande, es muy sentido, desde siempre, una larga historia. Entonces, yo quería hacer una breve referencia porque, bueno, esta institución se llama Sarmiento, así que más claro que eso imposible. Pero hace poco fue el 11 de septiembre y bueno, saludamos a las directoras por ese día y a través de ellas a todos los equipos docentes. Y después de ese saludo que dijimos, bueno, con Mariana en la charla celebramos y demás, nos enteramos de la muerte de las dos docentes en Chubut, de María Cristina y Jorgelina, reclamando por sus derechos. Y un poco esto otra vez nos revivió lo que pasó en el 2018 con Sandra y Rubén, la maestra de Moreno y el portero que fallecieron también por un escape de gas mientras hacían el desayuno para los chicos de Moreno. Y si nos vamos más atrás, en el 2007 el maestro Carlos Fuentealba. Tenemos una cantidad lamentable de docentes en Argentina afectados por la crisis, afectados por, bueno, en el caso de Chubut ahora desde agosto que no cobran su sueldo. Entonces, bueno, desde el CEDOB y desde esta institución además queremos aprovechar esta charla de hoy que es de educación para solidarizarnos con todos los docentes de Argentina que cada día ponen su alma y su vocación para sacar adelante, bueno, a nuevas generaciones de chicos y dar lo mejor de sí. Y me parece que era el día con Mariana acá para poder hacer ese homenaje. Unas palabras muy breves antes de darle la palabra redundante. Mariana, profesora de educación inicial, psicóloga social, egresada de la primera escuela de psicología social Enrique Pichón Rivier en 1992. Hizo una diplomatura superior en infancia, educación y pedagogía en Flaxo en el 2014. Directora de nivel inicial de este jardín, Sarmiento Yol en Buenos Aires, y profesora en distintas instancias de formación docente. Tiene un postítulo además en jardín maternal, en el Eccleston. Yo doy clase en ese postítulo, claro, da clase en el postítulo del jardín maternal en el Eccleston. Claro. Y tutora en trabajos de campo de maestría en educación inicial en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Bueno, toda tuya la palabra, gracias por estar. No, gracias Neri, muchas gracias. Bueno, muy emocionante para mí estar acá. Y quiero empezar yo también con agradecimientos porque le quiero agradecer mucho al CEDOB, a Neri, a Gaby, a Sara por la invitación. Cuando me invitaron allá por
febrero faltaba tanto y yo dije, ay, voy a pensar y hoy me levanté y dije, ay, eso. Y me parece que es esta instancia es una experiencia muy interesante, maravillosa, que tiene que ver con el rescate de nuestra historia en esta institución. Para los que trabajamos en la escuela, que la caminamos a diario, generalmente se vuelve muy costoso interrumpir para poder objetivar el trabajo, pensarlo, reflexionar acerca de eso, teorizar y escribir las experiencias para poder transmitirlas. Así que doble agradecimiento porque esta invitación me permitió sentarme a escribir la experiencia de tan larguísimos años de estar en el Sarmiento, ¿no? Cuando Neri me dijo, bueno, quiero que cuentes la historia del Jardín Sarmiento. Bueno, 35 años de historia es un numerito, digamos, para empezar a revisar. Y un poco el planteo fue escribir y pensar en esta idea de los cambios y las permanencias. Lo que fue cambiando a lo largo del tiempo, lo que permanece, lo que es particular del nivel, de nuestro nivel inicial, y lo especial que ha ocurrido y sigue ocurriendo acá en el Instituto Sarmiento, más conocido en el barrio como el Sarmiento. Cambios y permanencias que no son lineales, definitivos, que aparecen y desaparecen, que toman protagonismo en determinados momentos y en otros se hacen opacos. Cambios en lo pedagógico, en lo político, cambios epocales, cambios generacionales, recambios de personas, directores, activistas, maestros y maestras, etc. Yo siento que estoy como enfrentando enfrenté dos desafíos a la hora de sentarme a escribir esta charla. El primero es encontrar un orden posible para el relato, y el segundo es obturar la pesadilla de volverme autorreferente en cada tema que intento contarles. La verdad es que creo que fallé en ambos, por lo cual comenzaré pidiendo disculpas por el probable caos y posiblemente por hacer este relato en primera persona. Sepan disculpar. Así que entonces mi pretensión será que al menos las anécdotas personales me posibiliten dar algunas explicaciones acerca de por qué y cómo cambió lo que cambió y por qué permanece lo que sostenemos o no vemos o ya forma parte de nuestra piel al punto que cambiarlo es como algo parecido al desgarro. He sido y soy protagonista de esta historia desde hace muchos años. Vine al jardín cuando era niña. Mi mamá fue maestra y directora del Sarmiento, por lo tanto, fui una de las tantas niñas que se escolarizó en el trabajo de su madre. Mucho antes de conocer la teoría de los roles, disociación instrumental y conceptos de este estilo que no nos venían funcionando en aquel momento. Y volví a este jardín, bueno, yo hice el jardín acá y cuando terminé me fui obviamente a hacer la escuela primaria y todo eso. Y después volví a esta escuela en el año 84. Volví como maestra del jardín, después fui vicedirectora y fui directora. Cargo que ejerzo en este jardín desde hace 25 años. En esta época tan cambiante, muchos se asombran de que aún yo continúe trabajando aquí. De hecho, mucha gente, miren que es la pregunta del millón, me paran por la calle y me dicen, ¿todavía estás en el Sarmiento? Y yo digo que sí, que trabajo aquí, y el motivo es como dice Peter Handke, yo mido la belleza de un lugar por mis ganas de trabajar allí. Y la verdad es que mis ganas siguen intactas. Es una frase bella, no me digas. Y también recordé un concepto de un psicólogo social que se llama Leonardo Schwartzstein. Leonardo tiene un libro que se llama Psicología Social de las Organizaciones. Y él apela a un concepto que él lo llama de la institución convocante. Leonardo, además de todo, fue abuelo del jardín. En un momento, los nietos de Leonardo Schwartzstein venían a esta escuela, al jardín. No sé, Tamara es la mamá y el papá no era pediatra. Sí. ¿Eh? ¿No era pediatra el papá del nene, de los chicos? La mamá es pediatra. Bueno, ves, acá vamos a intercambiar mucho porque tenemos muchos informantes. Es una gran familia. Vamos a Muchos informantes, claro. Vas a seguir, bueno, ¿no? Y sí voy a seguir. Bueno. Y esto, ¿qué es la institución convocante? Dice Leonardo que la institución convocante es aquella organización en la que el sujeto se siente llamado a ser sujeto productor.
Es allí donde la persona ejerció o concibe la posibilidad de ejercer esa relación mutuamente transformadora con su contexto. La organización convocante llama a pelear, llama a la posibilidad, aunque sea fantaseada, de insertarse en ella de un modo instituyente y a participar comprometidamente en sus procesos de cambio. De más está decir que yo siento al Sarmiento como mi institución convocante. En febrero del año 84, yo estaba sin trabajo, me llama la que fue directora, la que era la directora del jardín en aquel momento, que era Silvia Feld, que me eligió de algún modo. Yo siento que me señaló así con la varita y me dijo, venite para acá, y eso me cambió un poco el destino de mi vida. Y Silvia me llamó porque desesperada, que había renunciado a una maestra y que al día siguiente empezaban las clases, y que por favor si yo podía tomar ese cargo en una sala de 3 años. Yo vine, mi mamá me decía, anda al Sarmiento, porque yo estaba sin trabajo y en esa época uno se asustaba. Bueno, todos nos asustamos cuando no hay trabajo, más ahora, pero en aquella época también. Bueno, me vine al Sarmiento. Entonces Silvia me lleva a ver la sala en la que yo iba a trabajar, una sala de 3 años, y me dice, bueno, esta es la sala de 3. Y yo, esta va a ser tu sala. Y yo entro a la sala y la miro y le digo, pero acá no hay... ¿Dónde están los rincones? Porque en aquella época, y esto se los comento también a los que son del nivel inicial, el método de juego que ustedes saben muy bien era el método de juego-trabajo. Las salas de jardín estaban separadas como en rincones de juego, y entonces los chicos elegían si iban al rincón de arte o al rincón de los bloques, de dramatización, etcétera. Entonces yo le digo a Silvia, pero en pánico, digo, pero perdón, acá no están los rincones. Me dice, no, acá no trabajamos con rincones. Me voy, le dije, yo renuncio, porque yo no sé trabajar de ninguna otra manera que no sea con rincones. Entonces me dijo, le digo, ¿y qué hago? Entonces me dijo, mira, vos decirle a los chicos cuando llega la hora de jugar, ellos van a estar acá con los juguetes, vos le decís, vayan a jugar, y ellos van a ir a jugar, vos no te preocupes. Me dijo, después yo te voy a explicar y vamos a charlar acerca de cómo estamos pensando el juego en este jardín. ¿Cómo es jugar acá? Y así ocurrió. Yo les dije a los chicos, vayan a jugar, y ellos fueron a jugar con las cosas que había acá. ¿Cómo es jugar en este jardín? Y empecé allí a meterme en la cultura institucional de una escuela para lo cual nada estaba dado. Todo se constituía en pregunta, interrogante, todo podía ser así o de otro modo. El juego como idea constitutiva del nivel se podía problematizar. Nadie le tenía miedo aquí a los monstruos sagrados del nivel. La reflexión y el trabajo sobre uno mismo eran moneda corriente. ¿Qué enseñamos? ¿A quién? ¿Qué niño es nuestro objeto de trabajo? ¿De qué se trata aquí trabajar de maestro? La relación con las familias, los proyectos, los contenidos, todo estaba en cuestión. Sin embargo, nada de esto resultaba caótico, sí, todo sujeto a análisis, a cambios. La certeza permanente no fue ni es una posibilidad aquí. Sí, el intercambio, la profundización, los puntos de vista diversos, la teoría que ayuda a iluminar aquello que necesitamos conocer. Bueno, cambia, todo cambia, dice la canción. ¿Será así? Todas las instituciones se enfrentan a los cambios. Sin embargo, el tema sobre el cual a mí me interesa pensar es acerca de cuáles son las respuestas que cada institución presentará frente a los mismos interrogantes. Y esas decisiones son básicamente políticas, filosóficas y pedagógicas. ¿Qué quiero decir con esto? Uno va a un jardín de infantes, al Sarmiento, al de al lado, al ala, y en todos lados los términos son muy parecidos, porque vamos a hablar del periodo de inicio, vamos a hablar del juego, vamos a hablar de los niños que juegan, de la relación familia-escuela, etcétera, etcétera. Lo que yo siempre les planteo, sobre todo a las familias, es que hay que meterse a pensar de qué están rellenos esos conceptos que son todos iguales, pero que adentro hay cosas diferentes. Bueno, voy a ir retomando estas ideas. A ver, un ordenamiento posible para este relato. Intentaré, a través de ejemplos vinculados a la vida cotidiana del jardín, mostrar la complejidad a la que yo hago referencia más arriba, ¿está?
tomar decisiones acerca de cómo va a ser en este jardín la relación con las familias, los contenidos que vamos a enseñar, la planificación de matemáticas, lo que vamos a colgar en las paredes, las poesías que vamos a contar, los cuentos. Son decisiones enmarcadas en el reconocimiento de unas ideas, unas concepciones que orientan estas decisiones. No es azaroso el modo que en una escuela se pone un límite, a qué conductas, actitudes los maestros decimos que sí o que no en el jardín, qué palabras ponemos a la hora de hablar de la memoria, de las efemérides, de la construcción de ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Desde siempre el trabajo aquí en el jardín es, lo digo en mayúscula, en equipo. Cuando alguien viene a trabajar a esta escuela, además de que tenga buena formación, todo eso, lo que le preguntamos es, ¿estás en condiciones de trabajar con otros? ¿Soportás la mirada del otro? ¿Podés tolerar la idea de que hay un otro que te va a mirar, que te va a señalar algo, que va a pensar distinto, que va a pensar con vos, que te perturba? Un otro que ayuda a controlar la implicación. La implicación es un concepto que tiene que ver con todos los trabajos que están vinculados a trabajar con otros. Porque nosotros estamos ahí trabajando. Entonces, esa idea de que uno trabaja desde una supuesta objetividad, no hay tal cosa. Sino que es la subjetividad controlada con los demás. Para que uno no crea, uno arma una construcción de la realidad y piensa que eso es lo que pasa. Pero hasta que cuando le pregunto al del frente vio otra cosa. Entonces, esa idea de aunar maneras, miradas, aunarlas, separarlas, lo que sea, pero ponerlas a jugar ahí para estar juntos, juntes. Bueno, bien, vamos con estos temas a ver cómo es esto de lo que permanece y lo que cambia. Acá tengo a la colega que le hacemos así, ella... Ella apunta. A ver la primera foto, Gaby, si la encontrás. Bueno, lo vamos a hacer a tu manera, me parece. Ahí está. ¿Se ve? ¿Ven algo? Medio una por de luz. Se ve algo, pero yo no sé qué es. No, bueno. Arriba. A ver, dale. Muy bien. ¿Qué dije? Que se ve algo, pero no sé qué es. No, pero... Es un pedazo del piso pintado. Muy bien, Valeria. Perfecto. Ok. Miren, le saqué una foto al piso del jardín. Hace un tiempo ya. Y la titulé... Cambios y permanencia. Algo así, o el otro título puede ser Suéltame pasado, como dice Lelutier. Porque ese es el piso, o sea, arriba el piso está pintado de gris, pero sale el piso original. Me parece una bella metáfora de cómo se van imbricando el ayer, el hoy, el transcurrir, el estar juntos. Ok. El juego. Yo les quiero hablar un poquito del tema del juego porque, bueno, por cómo empecé yo mi relato. Y el juego es un concepto nodal en el nivel inicial. Cómo se juega, etc. En todos los jardines se juega, cómo y con qué fundamentos. Ana Malachowicz, que es una especialista, pedagoga, especialista del nivel, se pregunta ella en un artículo sobre la temática acerca de cómo fue que el juego y la didáctica se casaron. Porque no se entiende. Pero bueno, alguien alguna vez, y esto se remonta a una larga historia, el juego se ha usado desde siempre como un recurso didáctico, más o menos, digamos. Parece pensarse como un medio más que como un fin en sí mismo. Ya los primeros teóricos que pensaron en la didáctica del nivel pusieron el juego en un lugar central. Sin embargo, esta centralidad ha sido pensada y repensada y obliga a las escuelas a tomar posición acerca del tema, ya que el modo en que se propone jugar en una sala del jardín no es casual, responde a concepciones acerca de las infancias y de las maneras de estar juntos. La idea esta del juego-trabajo y los rincones aparece con fuerza en los años 50, 60. El juego como antecedente evolutivo del trabajo. Como que primero viene jugar y entonces cuando crecemos después vamos a ir a trabajar. Es fuerte esa idea, porque Rosarito Vera Peñalosa, nuestra querida Rosarito, ya lo decía, trabajamos aunque parezca que jugamos.
Es necesario encauzar el juego para tornarlo productivo, decía ella. El niño juega y el maestro le pone la cuota vinculada al trabajo. La metodología del juego en rincones, que se hacía en aquel momento, proponía momentos muy diferenciados y muy tajantes. Me parece importante contarles esto porque remite esta idea, a esta anécdota que yo les conté del primer día que llegué acá y que me dijeron acá no había rincones. Sí, porque la planificación del juego-trabajo es, nos sentamos con un grupo, pensamos a qué vamos a jugar, ya no lo hacemos, pero se planificaba, después los chicos iban a jugar, después había que ordenar, que era una parte muy importante de ese momento, todos recordarán guardar y ordenar, cada cosa en su lugar, exactamente, o sea que cada cosa se ordenaba y tenía un lugar posible para ser guardado y no otro. Y después se evaluaba. O sea que los pobres niños, después de jugar un montón, tenían que sentarse a dar cuenta de lo que habían hecho. Y qué les pasaba, y por qué jugaban así, por qué jugaban azul, qué sé yo. Como que venía esa parte. Yo me imagino un chico diciendo, Dios, ahora termina. Cuando la maestra dice, bueno, vamos a dejar de jugar, o el maestro, y un niño dice, ahora tengo que ordenar y además tengo que explicar algo de lo que hice. Bueno. El juego, cuando explicamos, ¿para qué sirve el juego en inicial? Vieron que, bueno, el juego central. El juego para aprender los roles sociales. El juego para dramatizar las experiencias directas cuando nos vamos a pasear. Para elaborar los conflictos, para expresar los deseos. El juego ¿está? O sea que básicamente un juego pensado como una especie de engaño, donde invito a los niños a jugar para darles todo ese trabajo que hacer después. Bueno, como parecido a escuchar los cuentos, ¿vieron cuando algunos se va a acordar que contamos un cuento, pero después hay que dibujar el final? Es el 25 de mayo, vamos a pasear, hay que dibujar lo que más nos gustó, ¿no? No es jugar, no es pinto porque me encanta. No, pinto lo que vi. Y algo de lo que tengo que dar cuenta, ¿no? De qué aprendí en esa escena. Bueno, ya en el Sarmiento las preguntas estaban hechas. Permanece el juego, pero cambia el sentido. Jugamos para jugar. Cantamos para sentir la alegría de la música. Bailamos y pintamos como queremos. Y en todo caso mostramos las producciones de los niños y niñas para hacerlas brillar, como dice Abad Molina. Bueno, yo creo que la tradición en el Sarmiento es el cambio. La pregunta, el juego adquiere los modos particulares de quienes juegan, no para aprender algo específico, no para trabajar. El juego como la expresión más genuina de las infancias, como expresión de libertad, como investigación, como encuentro con los demás. Bueno. Unos años antes de ingresar yo al Sarmiento, la dictadura cívico-militar atravesaba la vida de la sociedad con su impronta de muerte. La escuela, la institución escuela, no era ajena, digo la escuela como institución y el Sarmiento en particular. Por el año 82, se acordarán, la gente del nivel, aparece un nuevo diseño curricular basado en los aportes tecnicistas. El principio de esta pedagogía era aprender a hacer. Se crean los jardines de infantes nucleados, bueno, como que alguien empieza a decir atinadamente que hay especialistas del nivel, que no es lo mismo dirigir o estar o planificar o gestionar un jardín de infantes que una escuela primaria. Eso es sumamente interesante. Ahora bien, también es verdad que los funcionarios públicos en aquella época eran funcionarios militares. Se acordarán que cuando yo iba a la escuela secundaria tuve una interventora, no era la rectora, exacto, era una interventora, ¿no? El acento en la enseñanza estaba puesto en el aprendizaje de destrezas, hábitos y en el aprestamiento. El aprestamiento pensado como un conjunto de actividades destinadas a entrenar las destrezas de la motricidad fina, la relación óculo-manual, etcétera, como que era lo que había que enseñar supuestamente antes para que un niño luego pudiera aprender a leer y escribir. La escritura y la lectura estaban pensadas como desarrollo de habilidades, no como
encontrar significados, dar sentido, comprender, leer el mundo, nombrarlo. No, era como, por eso había que hacer muchas ejercitaciones que se suponía que después eso nos iba a llevar a que nuestros niños y niñas aprendan a leer y a escribir. A ver, miren, usábamos un montón de cuadernillos. Yo me acuerdo de los cuadernillos. No encontré, busqué un montón porque les quería mostrar como muchas fotos de cuadernillos de actividades de sala de 5, que había pilas, todas las editoriales tenían cuadernillos para sala de 5, para que los chicos se ejercitaran, ¿no? Pegamos adentro, pintamos con el punzón y no sé qué. Bueno. Para el año 85 yo ya era maestra de la sala de 5 acá en el jardín, y recuerdo que usábamos todos estos cuadernillos de aprestamiento, Martín y Carolina, etc. Después fuimos cambiando cuadernillos, pero usábamos cuadernillos. Al punto tal que en un momento ya maestros del jardín, junto con Ali y conmigo, ya hace un montón de años, Damián, que está acá presente, hicimos un cuadernillo de la sala de 5, con nuestras maneras, pero lo hacíamos. Los cuadernillos los íbamos cambiando a medida que pasaban los años, y además porque nos íbamos aburriendo un poco. Y también porque empezamos a sospechar de esa práctica, de este tipo de entrenamiento. Nos empezaban a aparecer preguntas acerca de qué relación tendría el entrenamiento de la motricidad fina y la coordinación óculo-manual con aprender a leer y escribir. Bueno, nos enteramos en aquella época que había investigadoras muy importantes que estaban pensando en este problema de cómo los niños y las niñas aprendían a leer y escribir. Y ponías la chispa en el Sarmiento y prendía fuego, porque me acuerdo que lo hablamos ahí con Silvia Fel, con la directora en aquel momento, y empezamos a investigar y a decir, bueno, acá hay gente como Emilia Ferreiro, Ana Teveroski, gente que ya estaba pensando que los niños cuando aprendan a leer y escribir lo hacen de otros modos, que tienen muchos saberes previos, que no están esperando venir a la escuela para que el maestro los ilumine, y que había que empezar a escucharlos. Yo me acuerdo que cuando los chicos venían al jardín, en la sala de 5, y te preguntaban, naturalmente, ¿cómo se escribe mi nombre? Nosotros le decíamos, no te preocupes, en la escuela primaria te van a enseñar cómo se escribe, en el jardín vamos a jugar. Y no había ninguna opción de poner ahí a jugar ese saber, inclusive ese deseo de los niños y niñas de averiguar qué era todo esto que está escrito y que yo no entiendo. Se pensaba a los chicos como una tabula rasa en algún punto, ¿no? Como un niño vacío de toda experiencia previa, de todo conocimiento previo, para ir llenando de contenido. La psicogénesis, el constructivismo, nos vienen a traer esta idea de que en realidad esto no es así, y entonces cambia radicalmente la manera en que vamos a pensar esas actividades en el jardín. Mágicamente, cuando los maestros decimos, mira, tu nombre se escribe así, si querés todo el cartel y te lo copias, los pibes empezaron a leer y escribir en el jardín, cosa que nunca nos propusimos hacer con ellos, pero cuando empezamos a pensar en un ambiente alfabetizador, un espacio donde esa llave se abre para que ellos puedan venir a tomarlo, bueno, cambia absolutamente lo que estaba pasando. El concepto era que la escritura como concepto no pertenecía a nivel inicial, pertenecía a la escuela primaria. En simultáneo seguíamos alertas a distinguir y desterrar prácticas vaciadas de contenido. Este era un tema en el jardín, todo el tiempo preguntarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque en esa herencia de heredar las cosas del nivel, uno terminaba haciendo cosas que no sabía ni por qué. Y yo creo que este es como un signo de identidad, diría yo, de esta institución, en que nada se hace porque sí. Nos equivocamos, no sabemos, no sé qué, pero nos hacemos muchas preguntas para que cada una de las prácticas que vamos a llevar adelante tengan sentido. Desocultar lo obvio sería como el título, ¿no? Eso decía Pillon Rivière, ejerciendo una crítica de la vida cotidiana, que la vida cotidiana, por tan naturalizada, se nos hace invisible. Entonces la propuesta del jardín es, y lo era también, por ahí con otros nombres, con otros conceptos, pero siempre fue esta, y lo sé por lo que yo empecé a vivir, pero por lo que conozco de antes, que me contaron
muchos de los que hoy están acá, que era la gran pregunta, ¿no? Bueno, sentarse a descansar antes del desayuno, 10 de la mañana, niños con una pila que no los puedes parar, nos tenemos que acostar a descansar. ¿De qué vamos a descansar a las 10 de la mañana? No sabíamos, pero hay que apagar la luz, hay que cantar un cantito, ¿no? Y hay que descansar. Bueno, la lechuza hace pegar la cola en el piso, ¿sí? ¿Lo van recordando? Ok. Trasladarse en grupos tomados de una soga. Prácticas de adiestramiento. Prácticas de adiestramiento que encubren modelos de sumisión, ¿no? Vas a hacer como yo te digo, solo que yo te lo voy a disfrazar de democrático. Entonces yo te voy a hacer creer que vos estás decidiendo, pero en realidad te lo hago con un cantito, pero te callás la boca porque habla la maestra, o caminamos y te vas pegando a la pared, o vas con la soguita uno atrás del otro. Piensen que estamos hablando de recién en la dictadura o saliendo reciencito de ella, ¿está? Poder pensar en qué les decimos a los chicos, qué palabras usamos, pensar que el lenguaje es política, que configura significados y subjetividad. Es por eso que estamos pendientes de revisar estas expresiones para no traicionar nuestras ideas y garantizar más coherencia entre el pensar y el hacer. Si le decimos a un niño te portaste mal, sentate a pensar sobre lo que hiciste, que esto es una cosa muy habitual. Muy habitual. Claro, y en realidad, ¿qué estamos pensando? O sea, lo que quiero explicar es que cuando le decimos a un chico algo, atrás hay una idea acerca de ese sujeto, de esa experiencia de enseñanza, aprendizaje, etc. ¿Qué le decimos a un pibe cuando le decimos quédate acá y pensá en lo que hiciste? Un poco lo que le estamos proponiendo es que el pensar es una operación que se realiza en soledad. No existe pensar solo, y menos para un niño chiquito, que además queda desligado de las relaciones con otros. Y por otro lado, imaginemos por un momento qué podrá pensar un niño pequeño solo, más que sentir que está asustado y o avergonzado por haber sido retado por su maestra y apartado a la vista de todos los compañeros, ¿no? Y compañeras. La idea de pensar, reflexionar y reparar en estas situaciones brilla por su ausencia, se van dando cuenta, ¿no? El trabajo nuestro de cada día, entonces, ¿de qué se trata? De hacer vigilancia. Este es otro de los conceptos del jardín. Hacemos vigilancia sobre la práctica, pero no vigilancia en el sentido policíaco, sino en el sentido de lo que yo les contaba antes al respecto de la implicación, de poder encontrarnos con maestros que tienen una sensibilidad y una honestidad y un coraje para poder decir, no sé por qué lo hice. ¿Sabes qué? Lo voy a pensar porque lo hice porque, no sé, no me banco tal cosa, como poder decir cosas que los maestros no estamos habituados a reconocer, ¿no? A meternos con nosotros para entender que lo que nos pasa a nosotros va a tener que ver con nuestra práctica profesional, que no es menor. Bien. A la vez es necesario comprender que el destino de la información que le damos a los niños no necesariamente es el que nos hemos propuesto. Nosotros adultos decimos unas cosas y los chicos no entienden necesariamente eso que nosotros queremos transmitir. Yo siempre cuento una anécdota hace un montón que cuando yo era maestra de sala de 5 un día les dije a los chicos y a las chicas mañana vengan con mucha polenta porque tenemos que hacer un montón de cosas. Al día siguiente vienen 3 nenas con frasquitos con polenta. Claro, lo tomaron literal. Literal, ok. Claro. Y no hace mucho, eso fue hace mucho, pero no hace mucho tiempo entro a una sala a presentarme, era sala de 5 y había algunos nenes nuevos. Entonces entro y entonces le digo, a un nene nuevo le digo, hola, ¿cómo te va? Le digo, yo soy la directora de este jardín. Y el nene me mira, ¿no? Y le digo, directora, me llamo Mariana, trabajo de directora. Me miraba como si no entendiera qué es directora. Entonces le digo, pero, en el jardín donde vos ibas, ¿no había una directora? Se para otra y dice, no debe conocer a la directora porque siempre se porta bien. Claro, porque la Mira qué deducción. Que te mandan a la dirección. Te mandan a la dirección. Claro. Este que lo dijo se portaba horrible, la verdad. Gritaba mucho conmigo, esa es la verdad. Me conocía muchísimo. Claro.
Bueno, nosotros creíamos que estábamos transmitiendo una idea de autoridad democrática, bueno, pero parece que este niño tiene claridad meridiana respecto del carácter coercitivo de la autoridad. La transversalidad de las instituciones, o sea, uno tiene una idea, pero las instituciones, lo universal, aquello que permanece, nos atraviesa como sujetos de la experiencia, porque nosotros vivimos transitando organizaciones. Y entonces la institución educación, la institución crianza, la institución salud, la institución... todo está dentro nuestro. Entonces es necesario hacerlo visible para poder oponernos, porque si no eso nos atraviesa para repetirlo sin que medie elaboración ninguna. ¿Está? Bueno, cada uno de estos temas requieren de mucha profundidad y la verdad es que podríamos hablar o sea, cada uno de estos temas podríamos hacer una charla aparte. Yo estoy intentando como hacer una pincelada de cosas, ¿no? Y a veces por ahí en lo que viene hago casi como un listado, pero bueno. La salida de la dictadura deja consecuencias en el jardín, oportunidades y nuevas prácticas que se producen a partir de esta tremenda experiencia. En marzo de 1988, la docencia argentina convoca un paro por tiempo indeterminado, que deviene en más de 40 días de paro y que culmina con una multitudinaria marcha blanca que confluye en Plaza de Mayo con columnas de docentes que venían de todo el país. El Sarmiento, en aquel momento, se constituye en sede de las asambleas del Distrito Séptimo. En aquel momento, el gobierno prohíbe el ingreso de los maestros a las escuelas públicas. Si no van a dar clase, no entran a la escuela. No nos podíamos reunir. Entonces, la comisión directiva de aquel momento nos permitió... Yo en aquel momento trabajaba acá y también en la escuela pública, entonces era un poco nexo, pero bueno, la comisión directiva del Sarmiento nos habilita esta posibilidad de convertirnos en la sede del Distrito Séptimo y aquí se hacen todas las asambleas y las actividades con fines gremiales, digamos. Digo esto porque tiene también referencia a lo que Neri contaba al inicio de, bueno, escuela privada con una fuerte posición en relación a la defensa de la escuela pública y ahí fueron como, yo creo que son hitos institucionales en el sentido de poder estar juntos en esas situaciones, ¿no? Bueno, esta tensión entre lo público y lo privado es constitutiva de nuestra institución. Sarmiento, Yole en Buenos Aires, Neri lo escribe en su libro muy interesantemente. Pero yo creo que ese es un eje que nos atraviesa históricamente, ¿no? Siempre estamos entre ese doble fuego en el sentido de que somos una escuela privada, un jardín privado, una escuela primaria privada y también apoyamos fuertemente la escuela pública. Bueno, eso también es un tema largo de otro momento, pero... el equipo docente del Sarmiento realiza el paro de más de un mes planteado a nivel nacional. Se hacen aquí asambleas de padres del Sarmiento, activistas y docentes se encuentran continuamente. Las familias en su mayoría acompañan la decisión. Digo esto porque también me parece que es importante que pensemos en los cambios epocales. Eso parece que hubiera pasado hace 5 siglos. Y pasó en ese año. O sea, bueno, imaginen, vean lo que está pasando hoy acá, sería como hacer un poco como una situación complejísima. Yo creo que imposible. Bueno, los maestros del Sarmiento lo siguen sosteniendo en algunas oportunidades, pero es altamente complejo. Niños y docentes del jardín realizamos una marcha blanca en el patio del fondo. Se arma una marcha blanca porque no íbamos a sacar a los chicos a la calle, eran muy chiquitos. Entonces trabajamos con los niños y niñas explicándoles por qué no hubo clase y empezamos las clases tanto más tarde en aquel momento. Hicimos una marcha blanca con carteles, con los nenes, los maestros, todo el mundo en el patio de atrás, dando vuelta pidiendo por las reivindicaciones de los docentes. En 1997 se establece la Carpa Blanca,
con más de 1000 docentes ayunando en protesta contra las políticas neoliberales de los años 90. Más de 7000 escuelas visitaron la carpa. El Sarmiento fue una de las escuelas que fue. La escuela primaria, no fuimos con el jardín, pero la escuela primaria fue. Es el otro. Siguiente. En el año 2002, por ley de la Nación, se establece el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Son hitos que atraviesan lo escolar, y lo repito porque para nosotros fueron como momentos de quiebre en el mejor sentido, ¿no? De decir, bueno, ahora no, la escuela se tiene que ocupar de esto. Y esto va a entrar a la escuela fuertemente porque además ahora es una ley, ya no es yo elijo, no elijo, lo quiero trabajar, es una ley. En el jardín elaboramos junto al equipo docente un proyecto sobre el Día de la Memoria, que fue un proyecto que resultó seleccionado en las jornadas de innovaciones educativas que organiza la DIGEP, la Dirección General de Educación de Gestión Privada, porque lo eligieron, porque lo estaban pensando como un modelo que habíamos elaborado acá acerca de una pedagogía de la memoria. ¿Cómo sería trabajar en el nivel inicial temas de este dolor, digamos, ¿no? Y que tienen que ver con la historia, y cómo los niños del nivel inicial iban a ingresar en esta temática. Miren, ahora les voy a contar. Yo les traje algunas pocas fotos que fui encontrando, pero bueno, esto por ejemplo es un momento de encuentro que nosotros hacemos en este jardín hace muchos años ya, ¿no? Para pensar juntos qué significa el Día de la Memoria. Es una reunión con padres y niños y niñas de la sala de 5 años, en donde estamos contando entre todos, ¿no? Los papás, las mamás, todos cuentan qué pasó en el 76, qué fue el golpe militar, y están escuchando los chicos y las chicas. Los chicos y las chicas ya saben muchas cosas que estuvieron trabajando en la sala y lo estamos poniendo en común. Luego lo que hacemos con los niños, y eso se sigue sosteniendo, es un museo de la memoria. Entonces, ¿qué hacen los nenes? Empiezan a pensar, traen cosas de cuando eran muy bebés. ¿Cómo se acuerdan ellos? ¿Qué es la memoria? ¿Dónde está la memoria? ¿Para qué sirve que nos acordemos de las cosas? Bueno, nos acordamos así. Nos acordamos de cuando éramos muy chiquitos y las diferencias que hay con el ahora. Entonces cada uno hace... trae una caja de la memoria con cosas de cuando eran bebés, etcétera, y todas las familias circulan y uno se va mostrando a otros. Ven, por ejemplo, está la caja de la memoria y Cata que se está tratando de probar el zapatito de cuando era niña y se da cuenta que no le entra. Articulados con las políticas de memoria, verdad y justicia que sustentan nuestra institución desde siempre, el Jardín Sarmiento continúa la tradición a través de sus prácticas cotidianas. Entonces vamos a trabajar con el Museo de la Memoria, que realizamos con las familias, lecturas de libros prohibidos, etc. Como es un contenido fuerte, importante en nuestra institución. Las familias nos ayudan muchísimo, y por ejemplo las familias hicieron un museo de los años 70, en donde hay aparatos que los chicos de hoy desconocen, por ejemplo teléfonos, el pasacasé, no sé, que los chicos como que les fascina porque lo que ven ahí. Bueno, también para contextuar quiénes éramos, dónde estábamos, y la verdad es que ahí nos fuimos enterando de historias muy importantes de las familias de nuestra escuela. Por ejemplo, había un papá que vimos porque los papás también traen sus fotos de cuando eran chicos, etcétera. Por ejemplo, ahí yo descubrí que había una familia que veo un papá que era, o sea, una foto de niños en una escuela y en otro país, en Francia. Le digo, ¿qué? ¿Pero vos sos francés? Me dice, no, estábamos exiliados. Claro. El cambio más importante, o uno de los cambios más importantes, también avanzo en el último tiempo, es la definición del niño como sujeto de derecho. Esa idea que aparece, que ese concepto que irrumpe a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el año 1989, también hace un quiebre, porque entonces todo lo que empieza a pasar en el jardín
digo este jardín y digo al nivel inicial en general, y la escuela, como nos coloca a los educadores en otro lugar. Foto, ahí va, los derechos del niño. Primero porque empieza a hacer un contenido para trabajar con los niños y decirles que ellos tienen derecho a que les pasen esas cosas. Y los grandes estamos aquí para cuidar esos derechos. Hace un tiempo, no, me estoy acordando ahora que hace un tiempo fui a un congreso donde estaba Estela de Carlotto sobre los niños, la educación, y una psicoanalista que se llama Beatriz Janín dijo algo así como: ahora están las abuelas nos enseñaron que los niños, si se pierden, van a ser siempre buscados. Cuando les pase algo a los niños, ahí estarán las abuelas para buscarlos. Bueno, pero eso hace un cambio interesantísimo. Este cambio en la concepción de las infancias pone en juego la lógica misma de la institución familia y escuela. Lo que pone en juego es lo público y lo privado. Antes, un niño golpeado, abusado, violentado, un niño que no puede vincularse con alguno de sus progenitores porque estaban separados o por lo que sea, estas cuestiones se pensaban como propias de la órbita familiar y la escuela quedaba allí como un testigo impotente de derechos vulnerados. Porque ¿qué pasaba? Uno veía alguna situación de violencia y uno decía, bueno, pero, o sea, ¿qué es lo que pasa dentro de su casa? Como que eso es una cosa privada, yo no puedo meterme en la casa del otro a decirle cómo tiene que educar a su hijo. ¿Qué aparece ahora con esta concepción de un niño como sujeto de derecho y los maestros y la escuela como funcionarios públicos? Nosotros somos garantes de eso. Ahora un docente, un director, una escuela no puede decidir: bueno, yo esto no lo miro porque es de la... Lo miro y tengo un protocolo para operar. O sea, si yo veo una escena que sospecho que en una casa hay violencia de algún estilo, yo tengo que hacer algo, porque si no hago algo, soy cómplice de eso que está ocurriendo. Y puedo tener dificultades penales, inclusive, ¿no? Entonces eso pone a los docentes también en otro lugar, a cuidar a los niños de otra manera. Por ejemplo, hace unos años cuando los chicos planteaban en el jardín dudas sobre temas existenciales, ¿vieron? Que los chicos preguntan: ¿cómo nacen los bebés? ¿Existe Dios? ¿Qué decíamos los maestros? Pregunta en tu casa. Como que nosotros no nos metíamos con esos temas. Se respetaba que las familias tomaran decisiones acerca de qué relatos harían sobre temas como la muerte, el nacimiento, la existencia de Dios, etcétera. Ahora la escuela sabe que es responsable de hacer visible lo silenciado e intervenir frente a situaciones de injusticia. Y también que es responsable de transmitir contenidos veraces y socialmente validados. O sea que yo no puedo aceptarle naturalmente que porque en la casa de él o de ella dicen que el bebé nace de un repollo, yo no puedo decir: sí, porque en tu casa pensaran así. No, la escuela tiene que decir: no, mira, los bebés no nacen de repollos, eso está comprobado científicamente, y entonces lamento decirte que vamos a contradecir tu relato, ¿ok? Pero miren en qué lugar se pone la escuela cuando hablamos de cambios y permanencias, ¿no? Lo que ha cambiado en este sentido. A mí eso, y eso nos pasó a nosotros en el cuerpo, en la experiencia, como no estamos hablando de 1400. Y este atravesamiento también trae aparejados efectos no deseados, como la judicialización de los vínculos. Que este es un temón en el jardín, en la institución escuela, porque los problemas vinculares ahora se encuentran atravesados por las lógicas de actas, abogados, temor a las denuncias, a los sumarios. Nos hemos acostumbrado a escribir informes para los juzgados, a incluir en el léxico escolar palabras como restricciones perimetrales, protocolos por abuso, etc. En esta idea podemos pensar esa consigna que plantean asociaciones de padres: ¿vieron? Con mis hijos no te metas con mis hijos. Bueno, no, loco, te aviso que nos vamos a meter con tus hijos. Y que, porque se inscribe en la idea de la educación como un hecho privado, negando la responsabilidad que tiene el Estado como garante en las personas de los maestros.
y del docente como vehículo en ese ser funcionario, ¿no? Un docente se para al frente de un aula con niños de 5, de 4 al 3, bueno, tiene esa función que le entrega el Estado para enseñar unos contenidos que están socialmente acordados. No enseño cualquier cosa, enseño lo que esta cultura ha convenido en que los vamos a incluir a los nuevos en esta construcción social de aprendizajes y de conocimiento. Bueno, otra de las revoluciones, me parece a mí, es la educación sexual integral, que es una ley la ley 26.150 del año 2006. En la misma línea de lo que les vengo relatando, esta ley resulta muy revolucionaria. Las decisiones respecto a qué respuestas daremos a las preguntas de los niños deja de ser una decisión privada de las escuelas para convertirse en contenidos pedagógicos obligatorios. O sea que la escuela tiene que enseñarle a los niños una cantidad de contenidos vinculados a este tema. El cuidado del cuerpo, la prevención del abuso, enseñar a respetar el cuerpo propio y de los compañeros y compañeras, decir que no, aprender a diferenciar. Hay una cosa que es divina de los contenidos de la ley, que es ellos, los que hicieron los contenidos, que es gente interesantísima, que plantea, bueno, enseñarle a los niños la diferencia entre un secreto que es para guardar y un secreto que es para contar con la boca bien abierta. Y dice, cuando un secreto para guardar puede ser una sorpresa para un amigo, que le vamos a hacer un regalo para el cumpleaños y que no tiene que saber. Pero si alguien te hizo algo que te hace sentir mal, incómodo, eso es un secreto para contar con la boca bien abierta. Es maravilloso. Bueno, fíjense el cuidado que ahora pueden tener los niños y las niñas en este contexto. Claro que igual, y hablando de qué pasa en esta institución, y qué nos pasa históricamente a nosotros acá, que tomamos eso fuertemente, hay millones de escuelas donde aún estos temas no se hablan y donde los padres y las madres, además, flor de lío arman en la escuela. ¿Cuándo se toca alguna? Claro, porque ¿por qué le dijiste eso a mi hijo? Yo no quiero que mi hijo se entere de estas cosas, papá. Bueno, muy bien. Pero nosotros tenemos obligación de enseñar esos contenidos, ya que estar al frente del aula me convierte en funcionario, ¿está? Y aunque las leyes están para ser cumplidas, no todas las escuelas lo hacen. El Sarmiento ha tomado fuerte compromiso en la dirección política de hacer cumplir la ley para cuidar a los niños y las niñas. Con el avance de los movimientos feministas, ahora cambió de tema, pero vamos en la misma línea, que es, voy a tratar, ¿cómo vamos? ¿Voy bien? Bien, bien. Genial. Con el avance de los movimientos feministas, la ola verde, que no es la ola de Flavia Palmiero, no, siguen apareciendo temas nuevos. Y uno de los temas que interpelan al jardín, por ejemplo, es el lenguaje inclusivo. El lenguaje pensado y vivenciado como un escenario de disputa política. O sea que esto, nuestra experiencia, que lo que se viene planteando entre casi bandos, diría, ¿no? De los que están a favor del lenguaje inclusivo y los que no lo están, finalmente cuando preguntamos un poquito más, eso va acompañado de un posicionamiento político en relación a lo que está pasando en nuestro país y a las políticas neoliberales. Y no soy una investigadora, yo no hice un trabajo detallado, pero les digo que hay un acercamiento fuerte entre quién piensa de un modo humanista y progresista y quién está pensando de otras maneras. ¿Me cambiás, Gabriel? Ahí va. Esta es una cartelera del jardín que nosotros hicimos. Y fíjense cómo está escrito. A los niños. Exacto. Niñes. ¿Ven? Niñes. Exacto. Bueno, sujetos y sujetas. Bueno, sí. Ahí voy, mira. Y Que sujetes que sujetes es complicado. Bueno, ¿qué pasa entonces en el jardín? Digamos, el jardín ha tomado una opción por un lenguaje más democrático y más inclusivo. Nos sale así, más o menos. A veces hablamos más inclusivo, a veces nos olvidamos, a veces decimos niñas y niños, a veces decimos niñes. Había una nenita del jardín que un día la encontramos, estaba 2 años que tiene,
y se paraba en la puerta de la sala y gritaba, ¡les chicles! ¡A la sala! Porque ella escuchaba a su maestra que decía les chiques, pero ella entendía les chicles o lo asociaba con algo. Pero, ¿qué pasa? Este planteo, que yo estoy segura que es un planteo político, pero viene disfrazado de, por ejemplo, muchas familias que hemos recibido que vienen, y bueno, yo creo que ustedes los confunden a los chicos, porque entonces están en pleno momento de construir la lengua escrita, y entonces se van a confundir. Bueno, no hay tal confusión. Fíjense el ejemplo que les digo, que un niño de 2 años nace al lenguaje y nace en ese lenguaje. No tiene ningún conflicto con eso. Y en algún momento nosotros también decidimos en el jardín, en un momento donde se cambiaron los baños del jardín y se hicieron nuevos, y dijimos, acá le vamos a poner baños. Ya está, no le vamos a poner baños de mujeres, baños de varones, son baños. Y va el que quiere, qué sé yo. Después los chicos van y miran al principio. Ahora ya, como pasaron muchos años, ya lo tienen totalmente incorporado. Pero en su momento era, ¿a qué baño voy? ¿No? Vos no entres acá. Bueno, ellos fueron como, entre ellos y ellas se fueron como organizando. Y ahora van al que está más vacío, digamos. Está bien que, bueno, el jardín atiende a una edad de población donde muy por ahí chiquita, es diferente de lo que pasa por ahí en el kinder o en la escuela primaria, donde las situaciones... aparece algo del orden de lo sexual que empieza como a complicar un poco esa idea que parece como que en el jardín fluye y en realidad después no fluye tanto, porque no fluye en la sociedad tampoco. Pero la verdad es que nosotros nos hemos encontrado, situaciones que en el jardín pensábamos que alguna vez nos iba a pasar, ya está, nos pasan todas ahora, como a todo el mundo, como pasa en la sociedad, no es que nos pasa en el jardín, pero quiero decir, en algún momento hablábamos de, tenemos que cambiar el Día de la Familia, porque ya está, la familia, ¿qué familia? La familia tipo, ¿no? Porque miren que un día nos va a pasar que van a venir otras configuraciones familiares, bueno, eso que un día iba a pasar y ya hemos la corriente en el jardín, están las dos mamás, los dos papás, la mamá que está sola, el abuelo que cuida, todo eso pasa en la escuela. Hasta un maestro que empezó llamándose Juan y terminó llamándose Julieta. Y eso nos pasó en el jardín. O sea que cómo vamos a trabajar esta idea del transgénero, de los géneros diferentes, bueno, eso nos atraviesa. Por ahí todavía no sabemos bien, porque estamos metidos en plena situación de cambio, pero que es un tema que atraviesa la escuela y que la escuela lo tiene que tomar y hacer algo con eso. Gente, esto pasa. Muchos temas que ponen de manifiesto lo que fue cambiando en el jardín, por ahí ya nos quedarán para otros encuentros, pero la aparición del SIDA, la educación sexual, lo judicial en la escuela, la fragilización de los vínculos, en el sentido de cómo los vínculos se desligan, se fragilizan y entonces aparece la desconfianza como una categoría de análisis muy fuerte, porque lo que antes era la confianza pedagógica, lo que empieza a atravesar ahí es la idea de lo judicial. Digamos, yo te puedo hacer un sumario, si vos haces algo que yo lo considero que no está bien, te puedo denunciar, la idea de la denuncia, ¿no? Y en esa línea lo que ocurre es que hay las prácticas se van modificando porque estamos atravesados por eso. Entonces, ¿cómo se cambia un pañal a un bebé? Donde antes uno tenía un jardín, trabajas en un jardín, cambias los pañales, no hay mucho para preguntarse. Bueno, pero después, cuando empieza a aparecer esa idea de que, ¿y quién va a cambiar un pañal? Y si hay maestros varones, ¿el maestro varón puede tocar al bebé y cambiarle los pañales? No, bueno, digamos, eso hace también que la gente empiece, los mismos docentes, empezamos a replantearnos acerca de... Y en el Sarmiento hicimos una opción muy fuerte, que es... Acá cambiamos los pañales, el maestro de la sala y la maestra de la sala. Le avisamos a la familia, acá es así. Si te parece muy sospechoso, no sé, pero no podemos educar en la sospecha. La aparición del SIDA, por ejemplo, que antes, digamos, ponerse un guante para atender a un niño que se había lastimado, viste, como nadie lo hacía, como no... Bueno, ahora es una práctica, pero tan cotidiana para todos nosotros, pero tan cotidiana que nadie se hace ninguna pregunta. Todos tienen cajas de guantes en la sala y en cuanto aparece una gota de sangre todos nos ponemos guantes y los chicos lo toman con una naturaleza. Ahora, eso años atrás era un montón, ¿se dan cuenta? Es
es increíble. Yo no sé si ustedes lo van viendo todo junto, pero a mí me impacta cuando me senté a pensarlo. Es como haber empezado de un modo y estar parados en otro lugar. Ok. El atravesamiento de estas cuestiones producen efectos materiales y simbólicos en las prácticas cotidianas de cuidado y crianza. Lo que resultaban actividades habituales en el jardín, como cambiar pañales, limpiar la herida de un niño cuando se lastima, adquiere una complejidad propia de estos tiempos. Un niño, el otro tema que voy a traer ahora, que es tremendo, que es el tema de la patologización de las infancias, la medicalización de las infancias, y esto mirar a un niño que también está en sospecha permanente, ¿no? Porque lo que antes era un niño con caprichos, hoy es un síndrome oposicionista, un niño que quiere jugar y que no presta atención a la actividad que plantea la maestra, tiene un síndrome de déficit atencional, un niño movedizo tiene un síndrome de hiperactividad. Vivimos una época marcada además por un corrimiento de los adultos, que borran toda asimetría. Los adultos se han pegado con los niños y han dejado a los niños en profunda soledad. Por supuesto que esto no es una regla general, pero es un tema para pensarlo, porque cuando vienen las familias a quejarse con la maestra, con la directora, y llorando igual que el niño, porque alguien lo lastimó, porque no le corrigieron la prueba, porque le dieron una prueba muy difícil que no le habían avisado en la primaria, lo que sea, un adulto igual al niño. Bueno, gente, adultos y niños son diferentes. Y si no ocupamos ese lugar, dejamos a los niños en soledad porque tienen que tomar decisiones que no pueden, ¿está? Este es un tema epocal, ¿no? Es como, digamos, que los rasgos de identidad de esta época. La infantilización de los vínculos, los adultos ya, como sujetos del consumo, clientes, los niños puestos en el lugar del consumo. Vieron que antes las propagandas eran para los adultos, para que les compremos cosas a los niños. Hoy las propagandas son pedirle a tu mamá que te compre no sé cuánto. Bueno, algunos se acordarán, no hace mucho tiempo había una propaganda de un, no me acuerdo, como algo para la gripe o algo así, ¿no? Aparece una mamá, ustedes ahora se los cuento y se van a acordar, pero aparece una mamá que le dice a la nenita de 5 años que está toda disfrazada esperando para jugar y le dice, ay, toda así llena de mocos la madre, como yo, y dice, ay, no voy a, Sofía, te pido 1000 perdones, no puedo jugar con vos porque estoy muy resfriada. Y la nena la mira con cara de asesina serial, porque esto sacalo, no filmen. Esto es como entre amigos, pero es así. Y entonces, entonces tomate no sé, la pastilla, no sé cuánto, entonces en la escena siguiente aparece la madre espléndida, la nena subida a cococho de la madre, que va, bueno, a ver, el niño rey, como dice Philippe Mérieux, el niño que está acostumbrado, que es la omnipotencia absoluta, y entonces no puede resignar un deseo, no puede esperar, no puede contemplar al otro, no desarrolla sentimientos de empatía. Bueno, eso es lo que con esto nos vamos encontrando en la vida diaria para trabajar. Bien, tendemos puentes con las generaciones que nos precedieron y asumimos la responsabilidad de darles la bienvenida a los nuevos, a los recién llegados, que son los niños, para decirles que tenemos un mundo para presentarles y que vale la pena atravesar la experiencia. Hace mucho tiempo hicimos en el jardín un proyecto que lo continuamos hasta hoy, muchos años, que se llama La Ronda de Viernes. Sí. En la Ronda de Viernes nos juntamos todos y estamos juntos para muchas cosas, para conocernos, para contarnos novedades, para festejar los cumpleaños, para celebrar las efemérides, para darnos a conocer y para que los niños y las niñas se enteren que el jardín no es yo solito o adentro de mi sala con mis 2 maestros, sino que es todos juntos y juntas para resolver problemas que son de la convivencia, que son de estar juntos, y cada uno tiene que decir su palabra, porque todos tienen algo para decir acerca de cómo va a ser o cómo podemos plantear la idea de vivir juntos. Y el proyecto de la Ronda de Viernes
es herencia, es pura herencia. Nosotros pensamos en su momento que la ronda de viernes la habíamos inventado nosotros. Pero resulta que después, cuando me senté un día a charlar con mi mamá dice, no, nosotros en el jardín hacíamos, ¿qué era de los viernes que vos dijiste que hacíamos? Ay, nos divertíamos como locos porque nos juntaban ya en Lynch, Felisa, teníamos el parque en ese entonces, y Felisa, que era muy histriónica, se subía al árbol y desde ahí contaba un cuento. Nos divertíamos. Y se juntaban todos. Y con Rosita lo debe haber contado ella. Que abríamos las puertas que unían las cuando salas. hacía frío, que no teníamos calefacción, las puertas que unían los salones, las salas, y quedaba una sala grandísima y corríamos un mueble. Y ahí atrás nos escondíamos para hacer títeres. Okay. Y el ataque de risa. Bueno, y eso ya lo hacían todos los grupos juntos. Totalmente. O sea que imaginen que venimos de una larga herencia. La formación en la colonia Zumberland, juntarnos todos en la colonia, todos los grupos de la colonia, estar juntos, contarnos cosas, contarnos novedades, enseñarnos canciones. Los cierres de las jornadas del Kinder Club, donde también nos juntamos todos para... O sea que... y también el modo de participar acá, ¿no? Solo a nivel de los niños, los activistas, la comisión directiva, nos juntamos con los maestros, con los... Todos nos juntamos y hablamos y hacemos reuniones y hacemos... O sea que yo creo que eso es puente entre las generaciones. Estas son las letterkes. Las letterkes del jardín antes, eran las maestras de antes. Con las baldosas. ¿Ven? de las baldosas que aparecen. Ese es el piso del patio. Y ese es el patio del jardín. Lo que pasa es que ahora lo pintamos, pero ese es el patio, estas son las docentes. Y esa es tu mamá, decilo. Y esa es mi mamá. ¿Cuál es? ¿Dónde estás, Ana? Acá está la Lerke. Ahí te veo, La ahí te Lerke veo. Rosa Rur. Rosa Rur. Sí, la Lerke Aida, la Lerke Aida Anastasia, Olga, que era la Olga maestra de Fresh. música. Olga Fresh. Bueno, no sé Ay, lo mira, bien Aida ahora que- porque la luz no me ayuda, pero hay un montón. Estos son los de hoy. Con otros colores, digamos. Y estos es todo juntos. Maestras, maestros de antes y de ahora. En una actividad que hicimos hace... Ahí estamos todos. Sí, estamos claro. todos. Y activistas de la comisión directiva que nos juntamos a pensar y hablar de cómo era el jardín antes y ahora. Trabajar juntos apostando a que la palabra es la herramienta, el lenguaje para denunciar injusticias, para expresar mi pensamiento, mi solidaridad, la palabra que detiene la violencia y el pasaje al acto. Voy terminando, si les parece, y me gustaría para el final, les voy a contar una pequeña anécdota que cuenta Philippe Mérier en un precioso artículo que se llama Educar en un mundo sin referencias. Y Philippe Mérier nos cuenta ahí acerca de Korczak, de Janusz Korczak. Y Korczak, que es un, bueno, no hace falta que se los presente, pedagogo polaco que murió en Treblinka en el año 1942, había creado en Varsovia orfelinatos para chicos de padres deportados. Y en esas instituciones, dice Korczak, que había mucha violencia y los chicos se peleaban todo el tiempo. Él intentó una cantidad de métodos para que los chicos dejaran de pelearse. Les decía que los iba a castigar, que los iba a dejar sin comer, que los iba a golpear, pero nada de eso funcionaba. La violencia era cada vez más fuerte. Pero un día se le ocurrió algo extraordinario y dijo: a partir de hoy cualquiera puede agarrar a golpes a cualquiera, con la condición de que lo prevenga por escrito 24 horas antes. Y entonces Korczak instaló lo que él llamaba la caja de las peleas, que era como una especie de buzón donde los chicos escribían: quiero agarrarte a golpes mañana. Ese buzón se vaciaba y se volvía a llenar y los chicos se contestaban: ¿y por qué me querés pegar a mí? Y eso Korczak se lo impuso también a los nenes más chiquitos, que tenían que pedirle a otro que escribe, que le escriba a quién le quería pegar y por qué. Que los chiquitos no sabían leer ni escribir. Bueno, tenían que alguien les intente escribir esa carta. Bueno, cuando
el pedagogo inventa esta caja de peleas, lo que inventa a la vez es la educación y la democracia. Marcel Mauss, en la conclusión de su ensayo sobre el don, evoca a los caballeros de la mesa redonda y evoca ese acto fundante que consiste en colocar la lanza a la entrada de la sala diciendo: oh, tú que entras aquí renuncias a tu violencia, entras a un espacio en donde está la meditación, la reflexión, y en donde todo esto lo hace la ley y no tu espada. Eso es la escuela. Bueno, esta charla intenta hacer un homenaje mío también para los maestros y maestras del Sarmiento que nos precedieron, que nos enseñaron y que fueron pasadores de historia. Y también a los maestros desaparecidos del Sarmiento, como Patricia Palacín, maestros de nuestra institución, a los maestros y maestras actuales, gente tan sensible que fue capaz de parar de un día para el otro para llorar a Fuente Alba, y porque lloran a escondidas cuando sus alumnos sufren. Bueno, quiero compartir en el final un collage de algunas fotos que mi marido Fabi me ayudó a pegar, y los dejo con esto. Y al final, que es la ronda de viernes, con una canción que van a escuchar que no es casual la elección. ¿Se escucha la música? Vamos a ver si le puedo subir al mango. Ahí está. Ay, mira esto. Ay, mira este. La última ronda de la Todo para vos. Bueno. Yo quiero tomar un permiso. Como activista de muchos años, papá de los años 63, Ay, pero ¿lo también, escuchan, Osvaldo? Sí, ¿Eh? sí. ¿Lo escuchan? también como hijo de fundadores de esta institución, tengo en el recuerdo el nacimiento de este jardín. Y mi casa fue uno de los ambientes donde se fue desarrollando. Este jardín que contaste, que explicaste con todo este desarrollo fabuloso, nació un día por la inquietud de que en esta escuela idiomática que funcionaba acá, había muchos chicos chiquititos cuando se iban sus hermanos que no estaban y que había que hacer algo. Y había una persona muy buena, que era la celadora que acompañaba a los chicos. Y a esa celadora le abrieron un aula en el fondo, que era Dora Esterson, y fue la que cuidaba a los chicos. Y así, en los años 50 y algo, 51, 52, nació este jardín.
Por eso, no sé por qué no está la placa, si no la han puesto. Había un aula que llevaba el nombre de Dora Esterborn. Claro. Imagínense ustedes esta señora que era muy buena, pero que ni siquiera tenía un buen castellano, con respecto al cuidado de los chicos y a lo que era el primer momento del jardín, a esto que pasó hoy. Bueno, es para aplaudir. Yo, uno de los motivos por los cuales dejé de fumar fue por el olor que tenía Dora. Dora. Olor a cigarrillo que mataba, mira. Es imposible. Qué bárbaro. Bueno, la idea ahora es abrir un poquito formalmente a comentarios, a preguntas. Acá Osvaldo ya inauguró. Antes quería decir que yo antes hablé de vanguardia pedagógica, bueno, ahora se explica. Profesionales como Mariana hacen que la propuesta educativa de nuestras instituciones sean realmente excelentes, brillantes. Y además, como viene pasando, es nuestra sexta charla de nuestro primer año de CEDOP. Bueno, es un honor, es un lujo porque tenemos todos expositores de un nivel increíble. Así que gracias. No, gracias porque a ustedes por nos invitarnos. enalteces enormemente. Y además quiero aprovechar, que no lo dije antes, a decir que, bueno, Mariana habló del Jardín Sarmiento, pero con este jardín están las improntas de muchos jardines, acá Ana lo dijo, como el Pérez de Villa Lynch, del Chiclosky de Villa del Parque, donde acá hay madres, activistas, maestras que pasaron por ahí. El corcho. El Corcha, que se integró Claro. finalmente con el Con el Sarmiento. Y que Mariano lo dijo, la tradición es el cambio. ¿No? Esta frase me pareció muy interesante porque tiene que ver con esa reflexión permanente sobre la tarea y con esa formación incesante que hacen los equipos. Nosotros acá, bueno, somos más o menos nuevos en el CEDOP, aunque nos conocemos desde hace tiempo. Tuvimos la oportunidad de conocer el equipo del jardín en una charla recientemente y de verdad que es sorprendente el nivel de formación y el nivel de compromiso con la tarea. Así que bueno, no podía ser de otra forma que con una directora como Mariana. Así que bueno, muchas gracias a los que están presentes. No sé si alguien quiere participar a las redes también, si nos quieren mandar algún comentario. También tenemos, hay que decirlo, ojalá nos estén viendo, jardines de infante en Rosario, hubo en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, que bueno, también tuvieron las mismas características de ser. En el Uruguay, en su momento. En Montevideo. Ah, sí. Yo cuando... Pero Menos todos mal que desaparecieron decirte, eso. Desaparecieron. Quiero decir especialmente, y acá está Annie Diamant, la hija de Dora Diamant, que tuve el gusto de conocer el año pasado y de entrevistar. Dora fue directora del jardín del Chiclosky de Montevideo y además es una especie de heroína en la institución y en la ciudad, porque en plena dictadura militar, cuando la institución tuvo que cerrar, Dora puso el cuerpo ahí y mantuvo el jardín de infantes abierto durante todos los años de la dictadura, con una valentía y un compromiso, además ayudando a hijos de compañeros y compañeras que estaban políticamente comprometidos. Bueno, es una historia, la de Dora, maravillosa, que estamos acá desgrabando también, y ojalá un día podamos hacer un homenaje a la gente de Uruguay. Y bueno, pero esto tiene que ver con una lógica de práctica pedagógica política que tienen nuestras entidades y bueno, no quiero monopolizar. ¿Abro algún comentario, preguntas? Yo estaba pensando en relación a los cambios, como los docentes en determinado momento
incluso los chicos, pensando en mi nieto, en determinado momento también hicieron un cambio. Estaban re contentos con la escuela, todo estaba bárbaro, pero encontraron que había otras posibilidades en el campo nacional, ¿no? Y pensaba en el caso del Uruguay, me acordé porque mi marido es uruguayo y yo estuve a un tris de irme a vivir al Uruguay porque me ofrecían un laburo bárbaro en ese momento allá y a él también. Pero bueno, mi mamá y mi papá no podían dejarlo. Y el caso de Taibe, de Chiklovsky, que yo no me voy a olvidar nunca, cuando Celia Carpi, que fue coordinadora de nuestras instituciones en su momento, dio un curso y fue el momento que entré al ICU, hice un trabajito que hoy en día me da vergüenza recordarlo, Claro. pero a ella le encantó, Y bueno, le pero esa encantó. época, ¿no? Entonces me dijo, vos tenés trabajo, y yo venía de una escuela sionista. Le digo, mira, acabo de renunciar, así que estoy sin trabajo. Nunca se renuncia a un trabajo antes de encontrar otro, pero tuviste suerte. Yo hice eso y me vine en Sarmiento. Viste que la historia se La repite. historia se repite. Y agarró y me mandó a Lynch. Cuando me mandó a Lynch, me dijeron, es la única escuela que paga En términos. en términos. Y Porque nosotros en esta Taide, época por ejemplo, debíamos un montón. decía que ella trabajaba en el Chiklovsky y tenía una caja de ahorro. Nunca sabía cuándo iba a cobrarla, pero sabía que la plata estaba ahí. Después se dedicó a otra cosa. Digo, cómo la gente fue variando, pero de todas maneras, hasta hoy, cuando nos encontramos, por alguna cosa nos encontramos, el amor de las épocas que hemos vivido en las escuelas de Likuf es sin nombre. ¿Y te acordás cómo salimos a hacer campaña para juntar plata para Por las favor, instituciones? yo Porque sé- la cuota A la la casa pagaban de la nosotros. gente, los Yo- padres, de de las brazo. familias. Yo ¿no? trabajaba en el Bergenson Se iba a la y casa los de la domingos a la mañana me iba con Ana Scherfingen. Sí, a ver las casas, a tocar los timbres de las casas. Sí, acá Brenda, directora de la escuela primaria. Tengo manía de primaria. Das el ejemplo. Sé que para muchos de ustedes es como imposible no traer a los recuerdos y los enlaces con lo que Mariana acaba de contar. Yo lo que quería decir es que, por ahí como aprovechando un lugar entre público y privado, agradecerte por tantas conversaciones y por trabajar juntas, porque creo que eso mismo que vos contás en relación al equipo de jardín, lo construimos nosotros también con el tiempo. No sé si empezaste por ahí o al ratito del relato dijiste, bueno, ahí es difícil que la escuela permita como detener un tiempo y pensar, pero lo logramos, no ves cada tanto, y la verdad es que eso ayuda a pensar, de alguien que sabe un montón, cuando uno recién llega más nuevita y también aprendimos, entiendo por lo menos desde mi lugar, lo digo más desde lo personal, a entender que en las diferencias de los niveles también existe el respeto por cosas que no necesariamente hay que hacerlas igual para pertenecer a la misma institución, pero hay un montón de cuestiones acerca de la memoria, del compromiso con un montón de cuestiones, ¿no? que nos llevó aún en el encuentro de dos niveles que por ahí son muy distintos, a buscar un montón de acuerdos. Directora de primaria. ¿Qué? Estoy contando que sos la directora de la primaria. No, traigo algo del presente. Entiendo que, por supuesto, que cómo no mirar para atrás y el cruce generacional que se arma cuando uno, qué sé yo, quiere contar algo acerca de los cambios y de las permanencias. Yo pienso que es como el contenido de ciencias sociales del primer ciclo, ¿no? Como trabajar con los chicos y las chicas cuando vinimos con primer grado para tratar de acercarlos a la década del 50, ¿viste?
y vinieron sus abuelos, bueno, hay un montón de cosas que uno también cree haber inventado, ¿no? La ronda de... Sí, la ronda de los viejos. Nosotros la copiamos de ustedes y ustedes la han copiado. Sí, Claro. sí. Nada, Parece que no hay herencias nada nuevo. y tradiciones, y muchas otras cosas Sí. seguro que sí, y que fueron algunas. de origen acá, de nada. Yo quiero decir una cosa muy cortita y que tiene que ver con todo esto que vos decís, pero que tiene que ver desde la vivencia de una mamá, de los hijos que estuvieron aquí y que la pasaron tan bien. Porque aparte está eso, los pibes la pasan muy bien en el jardín. Y la verdad que la experiencia que hacen en el recorrido del jardín, después los prepara para toda la vida en una base que, nada, acompaña, digamos, bueno, a quienes estamos desde toda la vida en las instituciones del ICUF, acompaña lo que nosotros entendemos que tiene que ser. Yo quería contarles que cuando mandé una invitación para venir a participar de la charla, la Bobe, leo el mensaje, la Bobe de Vicky está sentada con su moño de organza en el centro de la primera fila del patio alto del Sarmiento que daba a la calle. No pudo venir, pero mandó su foto de la historia de ella viniendo al jardín. Y ahora su nieta viene, Vicky, de la sala de... Dos. claro, Bueno, de los osos. De los osos, por eso la sala de dos. Así que bueno, era como una colaboración más al archivo o a los libros de historia que hace. Bueno, yo tengo que decir una cosa cortita. Primero que estoy muy emocionada de escucharte, porque el escucharla a Mariana me hizo también a mí volver hacia atrás y no tiene tantas cosas metidas acá, ¿no? Desde mis hijos hasta mis nietos, hasta Paulita, que el año pasado hizo un montón de suplencias y estaba encantada. Mira, hizo algunos encuentros de psicomotricidad y está haciendo la carrera, segunda carrera, estaba en sociología y está haciendo... Entonces, viste, y me parece maravilloso. Yo siempre respeté, valoré mucho lo que se hace acá. Me parece que es diferente a muchas de las propuestas. Vos decís que hay muchas, pero hay algo que resalta acá, digamos, ¿no? Algo que es diferente. Es igual en muchas cosas y hay algo que lo hace diferente, ¿no? Me parece maravilloso, me parece divino que la institución siga adelante. Me encanta ver a los chicos por la calle con la remera del jardín o de la primaria. Y bueno, decirles que las quiero mucho, que la verdad que para mí la institución es un lugar muy querido y donde he puesto muchas cosas mías y he recibido muchas también. Así que bueno, Una gran activista, ¿verdad? Que verlos a todos para mí ¿Quieres es contar quién es? les tengo muchísimo afecto y la verdad que todo lo que recibí, todo lo que di, lo guardo como una cosa muy importante en mi vida. Mirta Sajman fue activista de nuestra institución Sí. de hace un montón de... Y para nosotros en el jardín, la primaria, ha sido un apoyo incondicional. Una persona Para siempre... nosotros. Y para ustedes también, claro, porque hace mucho que estamos... Pero fue una experiencia... Sí. La verdad que ese trabajo codo a codo con sus más, sus menos, digamos, porque a veces estamos más de acuerdo, menos de acuerdo, pero la verdad que esa idea, yo misma he vuelto a UPA de una activista de Mari Bardac, De Mari, de la colonia Zumberland. enferma Sí, de enferma de varicela. Bueno, qué sé varicela. yo, como que De yo varicela. creo que cuando hablaba de esto de los puentes, ¿no? Esta es una institución en ese punto es muy emocionante, porque bueno, tenemos muchos años de trayectoria, de estar juntos, y mucho antes de que yo estuviera acá, como con Osvaldo. Y entonces acá pasan esas cosas, digamos, que se me presenta, bueno, además tengo papás y mamás del jardín que fueron alumnos nuestros míos acá en el jardín, o por ejemplo el otro día se me manda un mail un señor presentándose para que quiere traer a su hijo al jardín y es el nieto de Sansón Drukarov. O sea, me pasan esas cosas, pero, claro, hay mucho de esto de los puentes, yo creo, del puente generacional, en una época de desligación generacional. Entonces yo creo que esta escuela, la institución, Sí, la institución. opone resistencia a esa desligación modelo, generacional, ¿no? modelo Que es, de vida. bueno, las generaciones juntas, digamos, para contarnos, para traspasar eso que uno hizo, se lo doy al otro y se lo paso, y el otro hace con eso lo Otra que cosa. sea, otra cosa, porque la asamblea,
o la ronda de viernes, no es igual a como Claro. era en otro, No. bueno, pero el espíritu del estar juntos, de conocernos, de mirarnos a los ojos, de Es el detener mismo. el tiempo, Es el mismo. que es para estar en la escuela hay que detener el tiempo, para estar en una escena de educación cualquiera. Sí, y además yo agregaría, bueno, ese feeling de hogar, ¿no? Tal cual. Las instituciones tienen esa cosa de hogar, de que uno entra y se siente eso. en casa. Sí, Esa sensación para una escuela, que es una institución que en los ámbitos formales en general, para los niños, sobre todo cuando son chiquitos, sienten esa lejanía del hogar, ¿no? Tal Esa, cual. esa resistencia a entrar a la Entrar. escuela, ¿no? Porque es una institución que a veces asusta, Sí, ¿no? desconocido. Sobre todo para los chiquitos, que está llena de otros chicos grandes. Entonces, de pronto, estas instituciones que pueden ser escuela y a la vez proporcionar ese sentimiento de hogar, creo que le dan ese toque Diferente. diferente que vos decís. Qué bueno. Yo siento que tiene algo distinto, exactamente. la escuela, el jardín, la institución, que noto. Y a mí me da mucha risa porque me encuentro chicos de 30 y pico, Mariano, que me conocen en el jardín y me dicen, me para y me dice, Mirta, ¿Qué? estás igual. Y yo, viste, por ahí algunos vergonzosos, tienen barba, tienen... Tal cual. Venían a los 3 y me dicen, "Estás Mirta", me gritan. Me doy vuelta y no sé quién es. Yo cuando Mariana Casi contaba igual. el tema de la lectoescritura, No sé nunca si es un elogio. yo no me acuerdo, creo que era Mario. Mario escribía A los a 4 los años. 4 años Hijo, el es hijo de Mario. Mirta. Pero, Claro. claro, tenía un tío y Sí. escribían. ¿Te acordás que dibujaba un equipo, un partido de fútbol y ponía Tal cual, porque Independiente el 8, fútbol era azul. a los Tal cual, no me olvido. Eso y otra cosa que no me olvido cuando íbamos a Summerland ese fin de semana, Sí. que solíamos irnos, siempre llevábamos una mamá. La que iba con nosotros al principio era Mari, ¿verdad? Barney Mari. Y Mari me llevaba para mí, como sabía que yo tomaba mate, yo me llevaba el mate y ella me hacía los quijeles. Y el No, mate de era Mari una cosa de inolvidable. amor, ¿sabes qué? Inolvidable. Eso era de mucho amor con todos, digo, con los más y los menos, a Con los más y veces los nos menos. peleábamos. Sí. Bueno, pero es parte. Pero por Ahora supuesto, también. Eso es lo No, que permanece. ni hablar. Eso es lo que Chicas permanece. con Los más y los menos. con Mariana no recuerdo haberme tenido. No, conmigo tampoco. Con vos tampoco. Bueno, yo les No, agradezco, Yo les agradezco la presencia y el nombre de ellas a Dina Minster, A a Dina, Marta a Marta Cova, a Kogan, muchísimas la- Lerkes que Sí. seguro nos van a mirar por las redes Ojalá. Sí, que están en el y Facebook. que, bueno, son muy importantes, han sido muy importantes. Y, Dina hubiera estado con todo el alma, pobre sí, vieja, se le mandamos cayó. un cariño especial. Sí. No sé si alguien más tiene ganas de contar algo importante. No, a mí lo único que se me ocurre es la palabra pertenencia todo el tiempo. Ah, sí. En esto que ustedes están haciendo y en lo que contaba mi mujer. Es decir, y creo que la pertenencia hay que defenderla en este mundo. Entonces, que existe este lugar me emociona mucho. Hace años que yo iba a ese salón de A ese- adelante a esperar a que me vinieran a buscar, que tiene un garage. Pero bueno, creo que hay que defender la pertenencia, más en este momento donde está la meritocracia, donde todo es lo individual. Me parece que la cosa conjunta y la pertenencia a algo es muy importante. Este lugar es muy importante. Sí, coincidimos y bueno, y celebramos la existencia de este centro documental que trata de eso, de conservar la historia, Maravilloso. de conservar y generar más pertenencia, más identidad, de discutir nuestra identidad, es lo que nos proponemos desde el inicio de este ciclo, por eso todas las charlas que hicimos están destinadas a distintos aspectos de nuestra identidad. Y bueno, me parece que en ese sentido, bueno, hablo de la tarea que hacemos Sara, Gaby y yo acá Sí. en el centro documental, estamos muy contentas porque nos convertimos en un archivo que trascendió un poco su función de recopilar materiales y que también está pudiendo interactuar con los colectivos vivos
que hacen en nuestras instituciones, y entonces eso tiene otro sentido, porque si pueden venir los chicos del primer grado, el otro día nos visitaron el Kinder Club del Pérez de Lanús, hicimos actividades en Summerland. Están Bueno, plantando libros en todo el país también. Están plantando libros que ya estaban en descomposición, los están plantando como la primera actividad federal, así que también estamos ahí dejando huellas en todas las ciudades con instituciones ecofistas. Y mantenemos la tradición, ¿no? Ponemos a todos a trabajar rápidamente. Los comprometemos rápido. Yo quería hacer un puente entre lo que dijo Fabián y lo que estás diciendo vos y ponerlo en contexto de actualidad política. Cuando tuve el gustazo de presentar algunos de mis temas de estudio, en ese momento yo comentaba que me parecía de una trascendencia importantísima, no sé cómo destacarlo, es una redundancia, pero que una actividad como esta se hiciera en el espacio de un archivo. Y en ese momento denunciaba lo que significaba que el Archivo General de la Nación estuviera en el estado de abandono que estaba y cómo esto de alguna manera era una respuesta a aquello. Y la verdad que hoy estar acá, escucharlo a Fabián plantear lo de la pertenencia, cuando mañana se inaugura el Archivo General de la Nación vacío, y cuando más estamos, por suerte, deseosos de despedir una gestión que no va a dejar archivos. Esto creo que es de una gravedad, y por eso me tomo de lo que dice Fabián de la pertenencia, una gestión que en aras de la modernización digitalizó y no sé qué, y se va sin dejar marca. Y me parece que eso es gravísimo. Gravísimo, y creo que eso lo que nos hace además es valorar mucho más estos lugares, ¿no? Y la verdad que vuelvo a decir lo que dije en ese momento, felicitar a quienes tuvieron la idea, la iniciativa y sostienen esto, porque la verdad que sin memoria no llegamos a ningún lado. Y queda claro con esta política de irse sin dejar una marca. No, si no nos volvemos a equivocar, como nos volvimos a equivocar nosotros personalmente. No, por favor. Pero digo, la en el política 2000 de ahora volver a tropezar con la misma piedra tiene que ver con la memoria y tiene que ver con la falta de aprendizaje. Pero esto de eso. de Entonces hacer cuando una... Mariana habla de modificar los aprendizajes, está muy bueno, porque de alguna manera da una posibilidad de verlos de otro lugar y generar valores nuevos dentro de una tradición, que me parece que es este lugar. Aunque la ronda de los vientres se ha inventado hace mucho, pero no importa. Vale igual, es valiosa igual. Y no hablaron del ASCII, lo cual... Seguimos, cada uno va a seguir trayendo los recuerdos. Podemos ir cerrando. la podemos seguir cerrando y bueno. Está buenísimo lo de las quinelinas para tomar, porque está buenísimo. Siempre hay un tierno bayuna. No, porque Marina, claro, cuando venía al jardín él había una cuenta para los que tenían activistas padres, porque entonces igual nosotros pagábamos. Y como él veía que Marina llevaba para todo el grupo los caramelos, no le quería dar más. Y le venía a decir, gasta mucho, Marina. Entonces, aparte, pero del cambio de los tiempos, Lasky fumaba todo el día en todas las salas, en todos los lugares. Y echaba a los chicos cuando se ponía por la cabeza porque gastaban luz. Bueno, nos peleamos por no ir a buscar la merienda. Les agradezco mucho y los invitamos a que vengan otra vez a nuestro séptimo y anteúltimo encuentro, que va a ser el 28 de octubre, con la presencia... después de las elecciones. Así somos. Va a estar Javier Sinay, que trabajó con la biografía de Pygmy Cats, y la charla se llama ¿Por qué leer hoy a Pygmy Cats? Así que bueno, los invitamos a venir, a difundir y bueno, a seguir conectados. 28 de octubre es lunes. Sí. Hora, Medina, 19. Siempre a las 19. Bueno, y estamos acá abiertos toda la semana para visitas, consultas y lo que quieran. Gracias. Muchas gracias.